Y el título de este mensaje es Ten cuidado cómo edificas. Los edificios son construidos por todo tipo de obreros. Arquitectos, ingenieros, todos construyen los cimientos, levantan muros. Cuando ya está la cimentación, luego vienen los acabados de esos edificios. Al final, todos trabajan con una labor común. Tienen un propósito y es terminar la obra. Sin embargo, cuando los trabajadores terminan su labor, cuando ya el proyecto es acabado, es finalizado, ellos tienen que irse, porque ya ni siquiera los dejan entrar a ese edificio. No lo pueden ni siquiera estrenar, a pesar de que dedicaron mucho trabajo allí. Al final son otros los que van a habitar, van a trabajar en esos lugares y van a disfrutar de eso que se construyó. Entonces, de la misma manera, el apóstol Pablo está queriendo dirigir a la iglesia de Corinto a que la iglesia es edificada por obreros, por siervos, aún por la misma iglesia, pero para que Él habite, porque solo Él es el dueño de la iglesia, Dios. Y ese es el mensaje que quiero argumentar en esta mañana. Dios edifica su iglesia porque le pertenece solo a Él. Y por eso vamos a dividir el texto en tres partes. La primera de los versículos 1 al 9. Los que edifican le pertenecen a Dios. El texto nos va a ayudar a entender eso. En segundo lugar, de los versículos 10 al 15, el fundamento lo establece Dios. Y finalmente, los versículos 16 al 23, el propósito final de la obra es para Dios, no para los hombres. Entonces, en primer lugar, los que edifican le pertenecen a Dios. Recordemos que el apóstol Pablo va a seguir hablando acerca de las divisiones hasta el capítulo 4. Y ahora él está dirigiéndose precisamente a esas preferencias, a quienes preferían a Apolos, a Cefas, a Pablo, eran carnales. Él los llama carnales. Precisamente en el versículo 1 dice: aunque yo, hermanos, no pude hablarlos como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. La palabra carnales tiene que ver con la madurez, con que ellos tienen el Espíritu de Dios, sin embargo se están comportando como aquellos que no tienen el Espíritu de Dios, por sus divisiones. Entonces, Él les dice, ya deberían estar ustedes no dividiéndose, sino aprendiendo las profundidades, las enseñanzas, las implicaciones del Evangelio. Como cuando un bebé recibe solo leche, su estomaguito está únicamente apto para recibir la leche. Pero el apóstol Pablo está diciendo, ustedes ya recibieron leche espiritual, pero no les puedo dar otro tipo de comida, es decir, doctrina, porque ustedes son inmaduros, se están dividiendo. ¿Y por qué eran inmaduros? Porque unos decían, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos. Versículo 4, precisamente nos menciona el apóstol Pablo que no son como hombres del mundo, les dice a los corintios. ¿Qué es pues Apolos? ¿Y qué es Pablo? Servidores. Y la palabra servidores es la misma palabra de la cual tiene la misma raíz o la misma palabra para diáconos, para servidores. El apóstol Pablo les está diciendo, miren, ustedes están diciendo, yo le pertenezco, cuando dicen yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, están diciendo, yo le pertenezco a Apolos, él es mi líder y los demás son menos que él. Entendamos lo que está sucediendo. Ellos están prefiriendo hombres antes que la unidad. Hay facciones, hay divisiones. Y por eso el apóstol Pablo les dice, todos ellos participan y tienen un único dueño, son servidores de Dios. Esa palabra o esas dos letras de Dios, esa combinación significa pertenencia, propiedad de Dios. Es decir que
ellos le pertenecen les está animando a que no pertenezcan a hombres, sino que aún aquellos hombres a quienes ellos escogían le pertenecen a Dios. Pero hay algo más. En el versículo 6, el apóstol Pablo les dice que es Dios. Él les dice: yo planté, Apolos regó, pero Dios ha dado el crecimiento. Y por lo tanto, solo Dios es el autor de todo lo que ellos han recibido. Por lo tanto, ellos no iban a crecer, no iban a madurar teniendo preferencias de hombres. Dios, y utiliza una analogía de la agricultura, Dios es el que da el crecimiento, aunque el apóstol Pablo, precisamente Dios le dio la oportunidad de plantar la iglesia de Corinto. Finalmente Apolos les enseñó, pero es Dios el que produce el crecimiento. Ellos estaban totalmente desorientados, teniendo preferencias de hombres. Pero además el apóstol Pablo les dice en el versículo 8 que el que planta y el que riega son una misma cosa, pero cada uno recibirá su propia recompensa conforme a su trabajo. Cada uno de ellos, Apolos regó, Pablo plantó, Apolos regó, pero él les dice: mire, nosotros no tenemos jerarquías entre los siervos de Dios. No hay uno que sea más famoso que el otro. No hay aquel que tenga más influencia que otro. Él está presentando a los siervos de Dios como una misma cosa, solo que tienen funciones diferentes. Las funciones no son jerarquía. Los roles no son jerarquías. Porque finalmente todos son colaboradores, dice precisamente el versículo 9, porque nosotros, incluyéndose él como apóstol, dice: somos colaboradores en la labor de Dios y ustedes son el campo, el cultivo de Dios, el edificio de Dios. Todo le pertenece a Dios. No hay esos rangos en la iglesia, y eso realmente lo que hace es dividir la iglesia, esas preferencias. Y eso es lo que sucede en el mundo. El mundo reconoce a los que están siendo protagonistas. Como en las películas, todo el mundo quiere el autógrafo de aquel que hace el papel principal, pero nadie quiere los actores de reparto. Nadie quiere el autógrafo del que le sostuvo la cámara para grabar. Nadie quiere esos autógrafos. Son ridículos. Pero la iglesia no puede ser tratada con la sabiduría humana. La iglesia de Dios, todos cumplen una labor. No hay estrellas. Todos. Entonces, aún el trabajo más sencillo, más discreto, aún el consejo que le das a tu hermano, que no ha sido publicado en ningún blog, ni en ninguna página de internet, y nadie lo ha leído, pero en amor has edificado a tu hermano, va a ser tenido en cuenta por Dios. No necesitas estar en la cima de la popularidad, porque la iglesia no se rige por hombres, es lo que está diciendo el apóstol Pablo. No hay niveles de jerarquía en la iglesia de Cristo, todos hacemos la misma labor, diferentes funciones, pero ninguno puede atribuirse el crédito por el crecimiento espiritual de los creyentes. Ninguno puede decir: me pertenecen. ¿Por qué? Porque es Dios el que da el crecimiento. Nadie puede decir: porque en algún momento alguien presentó el evangelio, entonces me pertenece, es de mi bando. Y mucho menos tratar de hacer divisiones y dividir la iglesia con base en esas preferencias. Es pecaminoso lo que está diciendo el apóstol Pablo. Por lo tanto, Dios edifica su iglesia porque le pertenece solo a Él. Los siervos de Dios le pertenecen a Él. Pero en segundo lugar, los versículos 10 al 15 vemos cómo el fundamento lo establece Dios mismo. Dios es el que establece el fundamento.
Dice el versículo 10, conforme a la gracia que me fue dada, yo como sabio arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima de él. Pero cada uno tenga cuidado cómo edifica. El apóstol Pablo, él estableció los cimientos de las iglesias de Asia Menor, porque él fue quien llevó el evangelio a los gentiles, pero él estableció el fundamento no sobre él, sino sobre Cristo y Cristo crucificado. Por lo tanto, cuando él dice yo establecí el fundamento, es el fundamento del evangelio. No las ideas, no sus filosofías, no sus propios razonamientos, no sus ideologías, no. Y por lo tanto, el versículo 12 también nos dice que, ahora bien, si sobre este fundamento alguien edifica con oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, paja, la obra de cada uno se hará evidente. Estos materiales que el apóstol Pablo está nombrando, que los veíamos necesarios en Primera de Crónicas para la edificación del templo, veíamos que había oro, plata, piedras preciosas. Estas tiene que ver con la edificación mediante la enseñanza doctrinal que puede resistir la prueba del fuego el día del juicio de Dios. O sea, tiene que ver con la doctrina que va a permanecer para la iglesia el día del juicio. Entonces, Pablo compara la sana doctrina, las buenas enseñanzas que están sustentadas sobre el cimiento de la cruz, como piedras preciosas, oro, plata. Pero hay otros materiales que probablemente no van a resistir la prueba cuando Jesucristo regrese. Entonces, las enseñanzas que no son sustentadas en la cruz son comparadas con, dice el apóstol Pablo en el versículo 12, como madera, heno, paja, es decir, todo lo que no va a resistir el fuego, se va a quemar. Ahora, ¿en qué puede tratar de edificarse la iglesia que no va a perdurar como una piedra preciosa, como un metal precioso? Pues las filosofías de hombres, la psicología, quizás, las técnicas gerenciales. Tratar de cambiar a las personas dándoles buenos consejos sentimentales, pero finalmente son conclusiones humanas que aprendieron en algún libro de psicología. También quizás esos materiales que van a ser consumidos porque no están basados en el evangelio, quizás relaciones interpersonales, emotivas, pero no hay un fundamento basado en la cruz. Entonces, todos estos son ejemplos modernos de heno, paja, que van a ser consumidos por el fuego. El versículo 13 precisamente nos dice al final, el fuego mismo probará la calidad de cada uno. Entonces, el fuego aquí es probatorio, evaluativo, no es para consumir al creyente que edificó así. Tiene que ver entonces con recompensas. El fuego va a probar si la edificación, si las enseñanzas de los maestros, si las predicaciones de los predicadores estaban sustentados en la cruz de Cristo o estaban siendo argumentados con razones humanas. El fuego las disipará. Es como cuando evaluamos el oro. Si encontramos en la calle un dije, lo primero que hacemos es llevárselo al joyero y él la va a someter al fuego. Y al final probablemente no tuvimos tan buena suerte porque tenemos allí, creemos que tenemos casi un lingote de oro y el orfebre nos dice, no, mire, tenía solo 1 gramo, lo demás era una aleación que se quemó.
De esa misma manera, Dios va a evaluar la manera en que los maestros edificaron a otros. No solamente los que tenían títulos, sino también todos los creyentes que estamos trabajando para edificar a nuestros hermanos, pero bajo un solo fundamento, la cruz de Cristo. Ese es el fundamento. Entonces las recompensas que nos habla el versículo 14 tienen que ver si permanece la obra de alguien que ha edificado sobre el fundamento, es decir, sobre Cristo, sobre el Evangelio, recibirá recompensa. No sabemos cuáles son las recompensas, no sabemos si esas recompensas son en esta tierra o son eternas. No se trata tampoco de perder la salvación, no es que vamos a perder la salvación. Lo que sí tiene que ver es con recompensas para aquellos que enseñaron el Evangelio, sustentados en Cristo y no su propia sabiduría. Aquellos que en vez de animar a los creyentes, los debilitaron con falsas enseñanzas o quizás con enseñanzas humanas que pueden ser valorables. Hay libros hace poco en la feria del libro tenían stand para todo tipo de filosofías, de superación personal, cómo hacerse rico, cómo relacionarse, cómo perdonar, cómo amar, pero todo fundamentado ¿sobre qué? Sobre ideas humanas. Alguno por ahí, psicólogo, escribió algo, pero si no podemos tratar de edificar a la iglesia con esas ideas, tenemos que ofrecer la cruz de Cristo. Tenemos que enseñar sustentados en el Evangelio, y por eso en el grupo de comunión hablábamos un poco sobre la necesidad de aplicar el Evangelio a nuestras vidas, de aplicarlo en la vida diaria. Y de eso se trata la edificación. Entonces, lo que se prueba es la obra, no el carácter. Al final dice el apóstol Pablo en el versículo 15, si la obra de alguien es consumida por el fuego, sufrirá pérdida, sin embargo, él será salvo, aunque así como a través del fuego. En otras palabras, las recompensas se pierden, pero no la salvación. Porque somos salvos por la gracia de Dios. Pero sí va a haber el fuego que va a disipar todo lo que no produjo edificación en los creyentes, en la iglesia. Todas las ideas dañinas. Y yo quiero preguntarte, ¿cómo estás edificando tu vida? ¿Cuál es la fuente de tu conocimiento? ¿Dónde buscas para encontrar respuestas? ¿Es la palabra de Dios? ¿Es la obra de Cristo? ¿Cuál es el fundamento de la edificación de tu vida? Como esposa, como madre, como hija, como hijos, como trabajadores, como alumnos. ¿Dónde está? ¿Qué es lo que te está edificando? ¿A quién estás escuchando? Y fuera de eso, ¿a quiénes estás aconsejando? ¿Y sobre qué base lo estás haciendo? No edifiques tu vida sobre cosas que se quemarán, que van a perder su valor, porque el éxito personal pierde su valor, se añeja, se oxida. Todo lo que puedas lograr en esta tierra, claro, tiene un valor para proveer a la familia, pero al final todos esos diplomas terminan ¿en dónde? Todos esos trofeos, en el cuarto de San Alejo, llenos de polvo. ¿Por qué? Porque no edifican y no permanecen para siempre. Ahora, ¿cómo estás edificando a otros? ¿Qué estás hablando con otros? ¿Cuáles son tus conversaciones con otros? ¿Son conversaciones simplemente para llenar el tiempo o te interesas por el bienestar espiritual de otros en la iglesia? Porque si todo será quemado por el fuego, ¿qué va a preservarse como el oro? ¿Qué conversaciones van a quemarse con el fuego? Solo sirven para esta vida. Entonces, la forma en que ayudamos a crecer a otros en el carácter de Cristo es por medio de la cruz, el Evangelio de Cristo. Porque Dios edifica su iglesia porque le pertenece solo a Él. Él es el dueño de los siervos, a Él le pertenecen los siervos y a Él le pertenece también todo
aún Él es el que, a Él le pertenece el fundamento, y el fundamento es Cristo. Pero en tercer lugar, no solamente los siervos le pertenecen a Él, no solamente Él es el dueño del fundamento, sino que el propósito final es para Él. A partir del versículo 16 vemos que el apóstol Pablo cambia la metáfora, ya no es de la agricultura, sino que es de la arquitectura. Él dice, ¿no saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? En otras palabras, no entienden que finalmente el templo de Jerusalén fue destruido, pero ahora la iglesia es el templo donde mora Dios. Y la palabra usada allí son el templo de Dios, no está hablando de la generalidad del templo, como si hablara en una analogía del templo en general, sino está hablando específicamente del lugar santísimo, donde los sacerdotes en el antiguo pacto tenían que entrar con un velo, prácticamente tenían que entrar con mucho temor, porque podían ser consumidos por el fuego. Pero ahora el apóstol Pablo está diciendo, ustedes se están dividiendo, ustedes son niños, se están portando inmaduramente, pero no saben que son el templo de Dios. Es decir, Dios mora en la iglesia. Dios está en medio de nosotros. Está morando en nosotros. Dice él, si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios es santo y eso es lo que ustedes son. Ustedes han sido separados para Dios, por lo tanto, ¿por qué se dividen? No tiene sentido que se dividan diciendo yo soy de Apolos, yo soy de Pablo. ¿Por qué? Porque toda la iglesia es un solo templo y le pertenece a Dios. No le pertenece a Apolos, no le pertenece a Pablo, no le pertenece sino solo a Él. Y el templo de Dios es el lugar santísimo, es donde Dios habita. Y por eso cualquiera que interfiera en la edificación de la iglesia, dice un comentarista, incluyendo las falsas doctrinas, será destruido por Dios. Dios se encargará de él. Todo aquel que atente contra la iglesia de Cristo está atentando contra Dios. Por eso el Señor Jesucristo, cuando le habla al apóstol Pablo, le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Él está persiguiendo a la iglesia, pero Jesús dice, tú me estás persiguiendo a mí, te estás metiendo conmigo, porque mi iglesia soy yo, representada en estos pequeños que yo salvé con mi sangre. Y por eso doblega su ímpetu para que Él se postre ante Él y sirva a su iglesia y lo sirva a Él. Sin embargo, puede haber engaño, versículo 18, nadie se engaña a sí mismo. ¿Por qué? Porque el engaño tiene que ver con las contiendas, con creerse más sabio que Dios. Tiene que ver con preferencias, tiene que ver con pensar que un predicador es el dueño de la iglesia. O que la iglesia si es una iglesia grande, entonces él recibe el crédito de todo. Y lo peor de todo, aquellos que siguen a un hombre porque la iglesia es grande, no han entendido, son inmaduros. Esas preferencias, eso es engañarse, según este texto. Es engañarse. Porque Dios no va Dios va a juzgar, pero va a dar recompensas, pero dependiendo de lo que haya enseñado a la iglesia, cómo se ha edificado la iglesia, no cuántas personas llenan el lugar. Entonces, eso parece tener sentido para algunas personas, que las iglesias más grandes, las más decoradas, donde las personas son famosas, que solamente se van a congregar donde hay personas que han escrito libros.
pero van a subestimar al pastor, que de pronto nadie lo conoce. Esa es una manera engañosa de pensar, y el apóstol Pablo dice: hágase necio a fin de llegar a ser sabio, porque la sabiduría de este mundo es necedad ante Dios. Dios, a todos aquellos que piensan de esa manera, con jactancia, que son serviles con aquellos que son famosos. Lo he visto. Cuando terminan las conferencias, todo el mundo está alrededor de ellos para tomar el autógrafo, la selfie, la foto. Bueno, eso está bien, para publicarlo en algún post. Pero nadie quiere tener el autógrafo del hermano que estuvo orando por esa iglesia, del que sirve a las mesas. Nadie quiere el autógrafo, los ven como poca cosa. Subestiman a los siervos. Es triste, pero eso sucede. Sin embargo, tenemos esperanza porque Dios va. Miren las palabras tan fuertes. El versículo 19 dice: Él es el que prende a los sabios en su propia astucia. Está citando el libro de Job. Y está diciendo, cuando la palabra prende, es como Él los caza en su propia trampa. Como cuando alguien toma la presa. Entonces, lo que está diciendo el apóstol Pablo, citando a Job, es que todos los que se creen más que otros, los que siguen a todos, ni siquiera los líderes tienen la culpa. Son las personas que los siguen a ellos, que tienen bandos y se alejan de otros hermanos porque no tienen la categoría de su líder. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Dios los va a atrapar en su mano, en su propia astucia. Pero además dice, citando también al salmista: el Señor conoce los razonamientos de los sabios, los cuales son inútiles, no sirven. Porque Dios sabe que eso no va a edificar la iglesia, no va a alentar a su pueblo a ser santo. Lo que va a hacer es desmoronar lo poco que alguien ha creído. Ahora, el consuelo que da el apóstol Pablo es que no necesitan ser de bandos, no necesitan pertenecer a ningún líder. ¿Por qué? Porque finalmente dice: así que nadie se jacte en los hombres, porque todo es de ustedes, ya sea Pablo, o Apolos, o Cefas, o el mundo, o la vida, o la muerte, o lo presente o lo porvenir, todo es suyo. Usted es de Cristo y Cristo de Dios. No un fragmento de un líder. Todo es de Dios. Todo lo que tememos que podamos perder le pertenece a Dios y nos lo ha dado a nosotros, porque el mundo le pertenece a Cristo. Él dijo: toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Todo le pertenece a Él. ¿Para qué alardear de un fragmento que va a ser consumido por el fuego? La vida y la muerte, podemos enfrentar la muerte con Cristo porque Él venció la muerte. A Él le pertenecen las llaves de la vida. Él es el que entrega vida eterna para siempre. No hay que temer a la muerte. No hay que temer a la vida, a los problemas de la vida. No hay que temer a la vida, porque el Señor dice: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Todo lo que nos suceda en esta vida realmente le pertenece a Cristo y puede ser enfrentado en Cristo, porque Él es el dueño de la tierra, del mundo y todo lo que habita en Él. Lo que pasa es que ahora tiene unos supuestos dueños que están usurpando lo que le pertenece a Cristo, porque cada centímetro cuadrado de esta tierra le pertenece al Hijo de Dios. Y todo aquel que no se rinde ante Él en adoración será juzgado por rechazar a Cristo. Pero todo aquel que ha creído, si hemos creído, aún lo presente y lo porvenir, todo es vuestro, dice el apóstol Pablo.
Nuestro futuro tiene esperanza. No hay que temer el futuro. ¿Qué va a pasar con mi trabajo? ¿Qué va a pasar con mi familia? ¿Qué va a pasar con mis hijas? ¿Qué va a pasar con todo lo que esta ciudad? ¿Qué va a pasar? No temas, porque todo le pertenece a Cristo. Tu futuro, nuestro futuro está asegurado, resguardado en la roca de Cristo. No temas. Todo. No temas tampoco, porque la resurrección de Cristo es su triunfo sobre todo lo que tememos. Él venció la muerte, Él es el Rey inmortal, está sentado en su trono, está observando cómo edificamos a otros, Él no va a tener en poco lo que tú estás sacrificando por Él. Él no va a tener en poco el amor con el cual también trabajas para otros. En conclusión, cuando el apóstol Pablo dice, y ustedes, Corintios, son de Cristo y Cristo de Dios, les está diciendo, ustedes no son la propiedad de ningún líder, son la propiedad de Dios. Ustedes no le pertenecen, no le rindan lealtad a ningún líder en esta tierra, por más versado que parezca. Ustedes le pertenecen a Dios, porque si somos de Cristo, le pertenecemos a Dios. Él es el dueño de los siervos. Él es el dueño de la iglesia. Él es el dueño. Él les puso el fundamento. No hay por qué alardear, ni tampoco por qué temer, porque todo es de Él. Dios edifica su iglesia porque le pertenece solo a Él. La iglesia es edificada por Dios. Él es el responsable de su crecimiento, de su madurez, siempre y cuando nos edifiquemos y seamos edificados en el fundamento de Cristo. No podemos edificarnos unos a otros en nuestras tradiciones. Ahorita le llaman el saber ancestral. Ahora todo le llaman ancestral. La comida ancestral. La manera de pensar ancestral. Pero no podemos edificarnos en nuestras experiencias personales, sino en la palabra de Dios, en Cristo, en el Evangelio. No podemos edificarnos en la psicología de superación personal, de autoayuda. Te tengo el libro que te va a sacar de tu crisis. No. Cualquier enseñanza, cualquier sabiduría humana que no esté sustentada en Cristo está destinada a quemarse por el fuego. Pero Dios envió a su único Hijo a morir por nuestros pecados. Le pertenecemos a Cristo, porque Él compró con su sangre nuestro corazón, nuestra edificación. Él fue clavado en el madero para garantizar que nosotros permanezcamos firmes en ese fundamento, para no movernos del único fundamento que es Cristo Jesús. Nadie puede proclamarse dueño de ti. No le entregues tu alma, no le entregues tus sueños a nadie. Nadie puede ponerte un sello de que eres de su propiedad, porque le perteneces al único dueño que te rescató de la muerte, te libró de la condenación y que nos ha dado vida eterna. Y por eso hoy recordamos, por medio de los elementos, que le pertenecemos a Cristo.